Empezamos con la generación de las pantallas de selección con las sentencias ABAP que permiten generar campos o elementos de las pantallas de selección. Esta sesión la dedicaremos a la creación de los parámetros en un programa ejecutable. Introducimos primero en el campo de comandos el código de transacción S38 que nos lleva al editor ABAP y creamos el programa con el nombre ZPantallas. En mi caso finalizo la nomenclatura con el nombre de mi usuario y le damos a la opción de crear, indicando en el título pantallas de selección y con su tipo programa ejecutable y grabamos agrupando el desarrollo en el paquete y asignando la orden de transporte, y ya podemos implementar el código fuente en el editor ABAP y empezamos con la palabra clave parameters que nos permite crear o generar un campo en las pantallas de selección. Hemos utilizado la sentencia en este curso, ahora la detallamos. Empezamos parameters primero y a continuación tenemos que indicar un nombre a nuestro parámetro. SAP recomienda la nomenclatura PA barra baja el nombre del parámetro o P de parámetro barra baja y el nombre. Empezamos creando el campo primer apellido con AP1 y seguimos indicando a continuación con un espacio el tipo type C, un tipo incompleto. En este caso indicamos también la longitud con length, una longitud de 20 para nuestro campo que representa el primer apellido, y con punto finalizamos la sentencia. Ya tenemos un campo parámetro, un parámetro creado en la pantalla de selección. Cuando nosotros activamos, el sistema genera una DIMPRO con el número 1000 en nuestro programa, que la podemos ver primero. Podemos ver también los componentes que tenemos en nuestros programas utilizando la opción que tenemos en la barra de herramientas, que nos permite, según su título indica, visualizar lista de objetos. Cuando le damos aquí podemos ver los componentes que tiene nuestro programa, el programa con el nombre que hemos creado, el mismo nombre que podemos ver en la parte superior siempre cuando creamos el programa. Estamos en el programa S38, nos lo indica también aquí la opción con su nombre, y por debajo tenemos todos los objetos. De momento hemos creado un campo PAP1 y todos los componentes que iremos creando el sistema lo va agrupando en su objeto, en este caso en el objeto del programa ejecutable. Para poner otra vez la pantalla completa con el código, tenemos que utilizar la opción que tenemos también en la barra de herramienta con su título, imagen completa on off. Le damos y ya tenemos el código fuente, y seguimos creando el segundo parámetro en nuestra pantalla utilizando de nuevo parameters, y a continuación P barra baja AP2 creamos el parámetro que corresponde al nombre segundo apellido del mismo tipo type C y con una longitud de 20, y finalizamos con punto la sentencia que genera un campo en la pantalla de selección. Seguimos con el tercer parámetro, parameters de nuevo, y a continuación P nombre, P para baja nombre. Y aquí indicamos el mismo tipo y con una longitud distinta, con una longitud de 30 en este caso, y ya tenemos tres parámetros. Podemos ya activar nuestro código, y cuando lo ejecutamos en la salida podemos visualizar los campos o los parámetros creados. A la izquierda tenemos los nombres técnicos que hemos asignado en el código fuente, y aquí a la derecha los campos habilitados ya listos para recibir datos, cada uno con su longitud de 20 y de 30 para el parámetro pnombre. Volvemos al código fuente y eliminamos las últimas dos palabras de parámetros, dejamos solo una, y por coma pasamos separando los datos de los parámetros, ya que tenemos tres sentencias una detrás de otra con la misma palabra parameters. Así nos resulta mucho más fácil realizar o agrupar nuestro código fuente para luego una fácil lectura, separando por coma cada sentencia de parámetros con su tipo, y con esto ya tenemos tres parámetros, tres campos en nuestra pantalla de selección. Activamos, el código activa perfectamente.
Los parámetros, aparte de la nomenclatura que SAP recomienda utilizar, que no es una obligación, tenemos otra que es una obligación, que los parámetros no pueden contener en su nombre caracteres más de 8 posiciones, superiores a 8 posiciones, por lo tanto solo pueden tener 8 posiciones. En este caso si le ponemos un carácter que sería 9 para nombres, p-nombres, cuando intentamos activar el sistema nos va a mostrar en un mensaje de error. Visualizando los errores nos indica en la parte inferior que el nombre del parámetro p-nombres puede tener como máximo 8 posiciones. Por lo tanto recuerde y tome nota, cuando trabajamos con los parámetros en las pantallas de selección, el nombre o las posiciones que puede contener su nombre son como máximo 8 posiciones para los parámetros. Y seguimos declarando más parámetros para ampliar nuestra pantalla de selección. Lo que le recomiendo cuando ya la pantalla se hace más larga y va a contener muchos campos es poner líneas de comentarios. En este caso, porque ya tenemos una sentencia parámetros y separando por coma todos los parámetros, ponemos con comillas dobles, y todo lo que ponemos desde aquí a la derecha, en la parte derecha de los comillas doble, tenemos líneas de comentarios que el compilador lo va a ignorar, donde indicamos que se trata del primer apellido. Y con esto ya para el segundo apellido. Y ya el último parámetro que hemos indicado, que corresponde al nombre, y con esto ya tenemos comentarios en nuestra pantalla que nos ayudarán a identificar rápido el nombre técnico, a qué dato le corresponde. Y seguimos creando más parámetros, primero dejando un espacio, una línea en blanco, y para dejar una línea en blanco porque estamos en las pantallas de selección utilizando la misma sentencia skip, tenemos que utilizar por delante selection screen y a continuación espacio skip, donde indicamos que dejamos una línea en blanco en nuestras pantallas de selección utilizando la misma sentencia skip con selection screen por delante porque estamos en las pantallas de selección. Y seguimos poniendo comentarios para todos los parámetros que creamos, fecha de nacimiento. Y luego de nuevo utilizamos parámetros p fecha n. Hemos cumplido con las reglas de no superar los 8 posiciones y lo declaramos del tipo D, del tipo completo D, que se utilizan para las fechas. Activamos nuestro código y cuando ejecutamos podemos ver la separación por lo de selection screen skip, el espacio que hemos dejado en blanco, y luego la fecha de nacimiento, el campo por su tipo D, y cuando intentamos introducir caracteres el sistema no lo acepta debido a que es un campo que solo acepta dígitos para las fechas, y también tenemos una obligación de pasarlo en el formato externo. Por dentro tenemos 8 dígitos, pero como en la salida la podemos visualizar contando, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 posiciones son la separación del punto en la barra dependiendo del formato del sistema. Cuando intentamos introducir un dato, por ejemplo, que no corresponde a una fecha, le damos al intro. El formato interno que admite son 8 dígitos y en la salida tenemos más de 8. Lo podemos comprobar escribiendo. Podemos ver, tenemos 9 y con el 0, 10 dígitos que nos permiten formatear nuestras fechas en el formato de la salida, añadiéndole 2 dígitos para el día, luego el punto, la barra, dependiendo de la configuración del sistema o de su localización, y luego otra vez 2 dígitos para el mes y los últimos 4 dígitos para el año. En este caso, si intentamos dejar la fecha así, le damos a la tecla intro, podemos ver como en la parte inferior nos indica en un mensaje de error, introduzca la fecha en el formato, y nos indica también el formato que serían, como le indicaba, 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año, separando por punto. Y con esto ya para introducir una fecha válida sería nuestra pantalla de selección 20, por ejemplo 27 del noviembre 2020. En este caso, cuando le damos al intro podemos ver que ya no tenemos el mensaje de error. En el caso de introducir un dato que no corresponde,
de, por ejemplo, la anterior, cuando le damos al intro, podemos ver que con el mensaje de error lo que hace el sistema ABAP es inhabilitar todos los campos que antes eran editables y ponerlo en gris, en no editables, y dejar solo editable el campo o los campos donde ha saltado el error, en este caso el campo fecha, por haberle indicado un valor o un formato que no corresponde a una fecha, que lo podemos ver en el error que nos indica: introduzca la fecha en el formato adecuado, en el formato que requiere la máquina, y hasta que no corregimos el valor del campo donde ha saltado el error, no podemos introducir otro dato. Así que si ahora con espacio podemos ver los valores que hemos introducido, espacio, seleccionamos el valor anterior y cuando le damos al intro podemos ver en los campos, en los primeros tres parámetros, que ya se habilitan porque hemos corregido el error, ya no tenemos ningún error en la pantalla, y con esto ya podemos seguir introduciendo datos a todos los parámetros de nuestras pantallas de selección. Recuerde que por su tipo el parámetro lleva unas validaciones por dentro, no hemos creado nosotros la validación ni el mensaje que ha salido, el mensaje de error. El sistema automáticamente, por no haber indicado correctamente según el tipo, en este caso formato fecha, el sistema salta con un mensaje de error bloqueando los demás campos de la pantalla de selección. Volvemos con la flecha atrás y seguimos creando campos, parámetros en nuestra pantalla. Creamos el siguiente parámetro igual, empezando con una línea de comentarios. Lo que le recomiendo utilizar comentarios en su código, y seguimos con el número. Creamos el parámetro número de documento nacional identificativo, documento identificativo. Y de nuevo utilizamos parameters, espacio, p barra baja DNI, y con type le indicamos el typeset de una longitud de 15 para nuestro DNI. Y seguimos otra línea de comentarios. Primero también el parámetro que corresponde al domicilio, y utilizamos de nuevo la palabra clave parameters, p domicilio, que también cumplimos, y nos superamos las 8 posiciones del tipo type C con una longitud de 50 para el domicilio, un campo más largo. Y luego el último parámetro que creamos en esta sesión es el que corresponde al correo electrónico, al email. Y utilizando parameters p barra baja email del tipo type C con una longitud de 30, y con esto ya tenemos nuestra pantalla de selección con los parámetros, donde hemos utilizado parámetros por distintos tipos. El tipo completo hemos visto fecha, que también se encarga el sistema de asignarle o de tratar los errores, y cuando activamos podemos ver nuestra pantalla, claro, cada campo con su longitud por el tipo indicado. Volvemos al código fuente y terminamos aquí esta sesión donde he aprendido cómo crear parámetros en una pantalla de selección.